Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos, todos ustedes, a este que es su programa, si me permiten hablar. Me da muchísimo gusto que me acompañen. Mi nombre es Oren Castañeda. Muchísimas gracias por estar en un espacio más, en una nueva emisión, en un nuevo capítulo de este hermosísimo programa. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de otro personaje que creo que, bueno, también, pues lamentablemente sufrió la misma crisis emocional o la misma pues el mismo complejo que estuvimos hablando tanto en el caso de Irán Eori como en el caso de Mehmet Akif y que hasta el día de hoy pues tuvo mucha repercusión y se replicó gracias a la reacción que tuvo el video de Mehmet Akif. Este personaje del que vamos a hablar el día de hoy pues también tuvo esta lamentable situación del famoso síndrome del quemado, esa es una. La otra, que se pusiera en tela de juicio hasta sus preferencias sexuales. Tercera, que siempre viviera a la sombra de la que se supone que era su mamá. Y lo peor del caso es que siempre se repudió ser hijo de ese personaje tan famoso y tan reconocido en la industria, tanto del cine como de la televisión. La cuarta es que pues también inclusive hasta el mismo país lo intentó vetar. En pocas palabras, el personaje del que vamos a hablar el día de hoy es nada más y nada menos que Enrique Álvarez Félix, el hijo de María Félix. Pero en este caso, imagínense, tuvo muchas repercusiones tan tristes y tan negativas que él mismo también lo declaró en su momento cuando estaba en vida. Él nunca se sintió como que, digamos, querido en la industria del espectáculo solamente por el simple hecho de ser hijo de un personaje famoso como lo fue su mamá. E inclusive siempre sintió como una cierta rivalidad tanto de la parte de su mamá como por parte de él. Y por esa situación siempre había como que ese choque o esa fricción entre las dos partes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar también de esta situación que tuvo, al igual que, bueno, todas estas, pues, serie de calumnias y difamaciones que llegaron a tal grado de ser, pues, despreciado e inclusive hasta el día de hoy juzgado por esa situación. Entonces, quédense porque la verdad va a estar bastante bueno. Pues sin más preámbulo, vamos a comenzar el día de hoy. Los invito a que se queden y que en este caso pues disfruten de todo lo que se va a comentar ahorita en estos momentos. Bueno, fíjense, eh, pues se hace todo lo posible, yo creo, pues para obviamente, digamos, encajar en una comunidad o en un grupo específicamente. Se hace todo lo posible para, pues no digamos llamar la atención, pero sí demostrar las capacidades que una persona tiene, inclusive mejorar lo que esa comunidad o ese grupo, pues ha estado como que más o menos estancado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si entramos a algún grupo de amigos o entramos a algún grupo laboral y siempre pasa de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. O sea, abren, atienden el negocio y hasta ahí, ¿no? Pero nunca se atreven, por ejemplo, no sé, a que un día lleven, no sé, alguna comida o alguna botana para compartirla. Entonces cambia precisamente lo que es el aspecto de la comunidad. Cambia el hecho de que no es simplemente un grupo, sino que también es un lugar donde también se puede contar las penas, donde inclusive se pueden aportar muchas cosas que se pueden mejorar tanto de la parte del negocio como en la parte personal y en la parte pues laboral e inclusive que se haga algo ya se haga algo pues algo constante que se convierta en un hábito. Entonces, bueno, esto es lo que hace que se deje una huella o se deje algo imborrable, además de que sea irreemplazable. Entonces, ¿a qué voy con esto? En el caso de Enrique Álvarez Félix fue lo que trató de hacer. O sea, él deja de lado todo lo que es el simple hecho de ser hijo de un personaje conocido o de personajes conocidos, pues para hacer su propio perfil, para hacer su propia persona, ¿ok? En su momento, pues él siempre le gustó cualquier tipo de papel, él siempre estuvo muy abierto a todo tipo de papeles, de libretos, de personajes e inclusive hasta de los contextos que manejaban los personajes. O sea, lo podíamos ver como galán de telenovelas, lo podíamos ver como el médico, como el profesor, como el cineasta, e inclusive hasta como el pordiosero. Ajá, o sea, a él nunca le dio, digamos, el disgusto al hecho de ser actor. O sea, sí le gustó su profesión y siempre le llamó mucho la atención la pasión por la actuación. Entonces lo que buscó siempre fue encajar en todos los papeles por muy insignificantes que fueran o por muy críticos o por muy deplorables que inclusive su mamá llegó a
a bloquear, o mejor dicho, a que ni siquiera lo aceptaran, a tal grado de que inclusive hasta él mismo lo había comentado en alguna entrevista, pues le tuvieron que cerrar las puertas por el hecho de aceptar papeles, pues en su momento, como diría la señora, papeles rascuachos, papeles horribles. Entonces, eso fue lo que no le gustó, que la gente en este caso decidiera por él. Entonces, eso también fue lo que generó que se conociera que fuese un personaje muy disciplinado, de un carácter bastante fuerte, peor que el de la mamá, imagínense nada más, en eso creo que hasta mejoró muchísimo, e inclusive pues que le gustara cualquier papel por muy insignificante que fuera. A él le gustaba desde el galán de telenovelas hasta ser el pordiosero, o sea, él nunca repudió por cualquier papel. Ajá. Fíjense, Enrique Álvarez Félix no era simplemente actor, sino que fue también político. O sea, él iba para la carrera de derecho, pero solamente lo hizo por hobby. O sea, no fue porque le haya gustado realmente, pues estar en la Cámara de Diputados, o promulgar leyes, o escuchar las tonterías que dijeron en el canal del Congreso, o estar todo el día en San Lázaro. O sea, a él no le pareció nada. O sea, simplemente fue una carrera, pues para satisfacer la situación de la mamá, ¿no? Bueno, él nace el 6 de abril de 1934 en Guadalajara, Jalisco, México, y fallece lamentablemente el 24 de mayo de 1996 en la Ciudad de México. Falleció a la edad de 62 años, pero si estuviese actualmente vivo, o todavía entre nosotros, fíjense, todavía estuviese bien grandecito, 89 años, ay, no, imagínense. O sea, si estuviese, imagínense, viendo cómo era, nunca se le notaban los años encima, o sea, era un roble como tal el señor, o sea, tenía creo que también la misma vitalidad que la mamá, 89 años, imagínense, o sea, estaban en el mismo vuelo, hasta en esa situación ya también se andaban agarrando, imagínense en la cuestión de la edad. Bueno, pues resulta ser que, como les voy a repetir, pues era actor, era diplomático y aparte pues era hijo de este personaje, doña María Félix, esta icónica actriz mexicana que, bueno, a nivel global fue muy reconocida, debutó mucho tiempo en Hollywood, actualmente pues la podemos reconocer en diferentes películas, Barbie hizo su muñeca oficialmente. Entonces, bueno, ha sido un personaje de los más reconocidos y de los más admirados tanto en México como a nivel global. Esto fue lo que generó que en muchas ocasiones e inclusive tuviese pues ciertas exclusiones e inclusive ciertos rechazos tanto por parte de sus compañeros de la escuela como gente con la que trabajaba en los medios de comunicación, es decir, en los sets de cine, de teatro, en la televisión, inclusive también el hecho de que por ejemplo fuese a la tienda, inclusive no le daban servicio solamente por el simple hecho de que, como sabían que su mamá era bastante pues pesada, por así decirlo, pues creían que también era igual. O sea, en este caso, por los, digamos, escándalos que hacía la señora, por así decirlo, por las formas tan, pues, especiales en cómo trataba a las personas, que era, ya saben, soberbia, era bien, mandona, era bien pesada en algunos aspectos, pues pensaban que también era igual. Ajá, entonces por esas situaciones se sintió como desplazado, se sintió, pues nunca querido por la gente específicamente, siempre se sintió rechazado, hasta inclusive nunca sintió como que un cariño o un respeto, por así decirlo también, por la misma gente y hasta inclusive por su misma madre. Se llegó a decir que en su momento, si en este caso, se llegó a decir que en su momento la señora María Félix le dijo que si iba a entrar a la actuación, no tenía que ser igual que ella, sino que tenía que ser que mucho mejor. Mire, en esa parte a lo mejor sí pudo haber sonado bastante grotesco, pero es cierto. Si a lo mejor ustedes como hijos o como hijastros o como sea, quieren tener la misma profesión o dedicarse a la misma profesión que sus padres, que sus padrastros o cualquier familiar, tienen que aportar algo mucho mejor de lo que hicieron anteriormente. Es decir, vamos a algo básico, ¿no? Por ejemplo, el ingeniero. Si a lo mejor el papá fue ingeniero, no sé, en computación, puede ser que a lo mejor tú quieras ser ingeniero en computación, pero en este caso, en vez de saber sobre los equipos, en vez de saber sobre cómo montar una computadora, en vez de saber cómo saber lo que es la tarjeta madre, las partes de la computadora, ahora debes de saber programación, cómo se manejan ceros y unos, cómo se utiliza inclusive la inteligencia artificial. O sea, deben de buscarle algo que a lo mejor no se pudo aprender en ese momento o a lo mejor se les olvidó en ese momento. O sea, deben de mejorar lo que en su momento pues pudo haber tenido una falla. Eso es a lo que yo
yo entiendo que se refería a la señora, no en el sentido de que por el hecho de ser pues obsesiva o ser muy pesada, pues hiciera sentir mal al hijo. O sea, en este caso de decir que nunca le va a llegar, pues al grado de admiración e inclusive al grado de carrera artística. Eso es a lo que yo me refiero, ¿no? O a lo que a lo mejor pues se pensó mal, sobre todo en el espectáculo, sobre todo en la farándula. Fíjense, como en ese caso, pues era una persona bastante disciplinada y bastante estricta en su trabajo, se llegó a decir que siempre, fíjense, cuando él pues, se dedicaba más en cuestión de televisión, teatro y cine, en algunos segmentos, siempre era el primero en llegar y el último en salir de los foros. O sea, él siempre tenía como que programado, por así decirlo, los hábitos de vida. Levantarse a tal hora, vamos a decir que a las 5 de la mañana, y pues hacer sus grabaciones. Primera grabación a las 12 del día, segunda grabación a las 3 de la tarde, tercera grabación a las 4, luego salir a comer una hora, de esa hora pues otra vez hacer grabaciones, repasar algunos libretos y después irse a su casa y hasta ahí. Nunca tuvo ningún exceso, nunca se escuchó que estuviese de loco, nunca tuvo situaciones de que se pusiese a agredir a los compañeros. O sea, siempre fue una persona bastante enfocada en su trabajo. Siempre como tal fue una persona bastante disciplinada y siempre estricto en que todos llegaran temprano. O sea, no podía permitir que Juanito, Panchito o Margarita llegaran y hicieran su despapalles. O sea, era de que llegaran a empezar a hacer grabaciones y si no se sabían los libretos, pues ni modo. O sea, tenía que empezar a grabar cueste lo que cueste. Aún así sí tenía que improvisar. O sea, era un personaje bastante perdón, bastante fijado en lo que le gustaba, que era precisamente pues el hecho de ser artista, ¿ok? Esto fue lo que generó que pues mucha gente, muchos programas de chismes, mucha gente chismosa, compañeros, que que eran compañeros, especularan sobre su vida privada, que especularan que según el señor era homosexual, que según especularan que lo trataba mal la mamá, que generaran esta rivalidad entre el hijo y la mamá, imagínense nada más. Eh, Era pues en pocas palabras gente que era envidiosa, era gente que lamentablemente al saber que estaba haciendo excelente su trabajo y que era muy admirado tanto por la gente, en este caso los espectadores de las televisoras, eh, por, por los productores más que nada porque empezó a llevarse bien con la gente más grande, vamos a decirlo así, como que con la gente, con los meros jefes. Eso generó que la gente, que en este caso sus disque compañeros y compañeros actores, pues le tuviesen tanto odio. Porque eso es lo que yo pienso, o sea, todo empezó porque al ser disciplinado en su trabajo, al ser constante en sus hábitos de vida y que en efecto nunca tuviesen una falla, eso fue lo que provocó que lamentablemente pues la gente empezara a especular y generar rumores malos sobre él, sobre su trabajo y hasta meterse con su vida personal. Qué poca abuela tuvieron, ¿verdad? Y por eso están pagando. Bueno, bueno, aquí la situación llega a pasar porque por los antecedentes que tuvo, sus antecedentes biográficos, se sabe que, bueno, cuando él nace, pues, digamos que sus papás nunca se llevaron bien entre ellos. María Félix y su esposo, que se llamaba Enrique Álvarez, nada más que él se apellidaba La Torre, él era pues era empresario y se dedicaba a todo esto de los cosméticos. Se empezaron a llevar mal, no tenían como que una buena relación. Entonces, pues en este caso se divorciaron, cada quien por su grado. Y pues bueno, en ese entonces María Félix tenía una relación con con este compositor llamado Agustín Lara. Otro puerco, pa' colmo de fregar. Si no, ni les quisiera decir lo que escuchamos de este señor. Qué cosa tan más terrorífica. Pero bueno, resulta ser que como ya había pleitos entre ambas partes, tanto el señor Enrique como con María Félix, pues resulta que un día él dice que más o menos tenía 8 años cuando él vivía con su abuelita, ¿no? Él estaba en Guadalajara todavía. Entonces resulta ser que él iba caminando con su abuelita, estaban en el parque, y resulta que llega un carro, se les embiste enfrente. Pues resulta ser que era la misma señora, era su mamá, pues que lo agarró y que se lo sube al carro y que se van. Así que, ahora sí que, como dirían en algunas partes de México, fueron hechos la mocha, o sea, se fueron con toda rapidez, se van a México y de México se fue para Estados Unidos. Imagínense, lo raptó sabiendo que era su propio hijo. Imagínense nada más lo que fue el trauma, uno, lo que fue la sorpresa
y lo que fue el escándalo en ese entonces, porque para colmo de fregar, se hizo un escándalo a nivel nacional, a tal grado de que inclusive este señor la denunció ante Interpol, la buscaron, le hicieron no sé qué tanta jalada, con tal de que obviamente pues encontraran al pobre muchacho, ¿no? En ese entonces al pobre Quique, de 8 años, imagínense nada más, pues un niño que no sabía nada de lo que estaba pasando, y luego peor aún que estaba entre el pleito de la señora y con este señor, ay, no, imagínense. Y luego para colmo que estaba en otra relación, imagínense nada más. O sea, hasta en las mejores familias existen hartos pleitos. Bueno, se suscita esta situación, pues más o menos, digamos, trata de entender Enrique por qué hizo esta acción tan loca su mamá de llevárselo de donde era, de Guadalajara. Entonces, bueno, se lo trae de Guadalajara a México y después toman un vuelo para irse a Estados Unidos. Y ahí es donde Doña María, pues ya puso a Enrique en un cierto punto. Ya en la adolescencia, entre los 15 y 16 años aproximadamente, pues lo manda a estudiar a internados, a colegios especializados, especialmente colegios militares, tanto en Estados Unidos como en Canadá, y también se dice que en un momento se lo mandó a Francia, a que obviamente pues siguiera sus estudios, desde lo que fue la primaria hasta parte de lo que fue la preparatoria. Bueno, ya en ese caso, pues terminan lo que es la prepa, entre los 20 a 22 años aproximadamente, la termina en Estados Unidos. Se dice que supuestamente iba a entrar a la militancia, según que ya iba a entrar como político en Estados Unidos, pero la realidad es que no fue así. Sino que, bueno, cuando eran los tiempos libres o cuando en ese entonces los internados permitían que, digamos, los padres se llevaran por un cierto tiempo a sus hijos, ya sea de fin de semana o por vacaciones, vamos a decirlo así, eh, él mismo lo comentó en su momento, don Enrique Álvarez, dice que cuando se enamoró de los estudios de televisión o de todo lo que era relacionado con el cine, con las películas donde sale su mamá, era mediante la nariz. Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que con la nariz? O sea, que olfateó, que se fumó, que no. Lo que pasa es que a él lo que le llamó la atención es que cómo olía precisamente los foros de televisión, o sea, cómo olía, digamos, como a nuevo, como en este caso el olor del papel, inclusive, de las máquinas, de las tintas, donde empezaban a hacer lo de la prensa, todo lo relacionado con publicidad, todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, con todo lo que se transmitía en su momento en los programas, eso fue lo que le gustó. Y por esa situación, pues en este caso dijo, pues está bien, voy a estudiar una carrera, ¿no? La que sea X, pero realmente lo que me voy a enfocar, pues es en ser actor. O sea, yo sí quiero realmente ser artista como mi mamá. A lo mejor no como mi mamá, pero sí mejor que ella. O sea, él tenía establecido que sí quería ser artista, pero no ahora sí que a cuestas de la mamá, a cosillas de la mamá. O sea, quería hacer su propio perfil, su propia historia, su propia carrera artística, ¿ok? Bueno, sabemos que en su momento, pues ya, estudia sus escuelas, termina precisamente la carrera de Derecho, de hecho la terminó aquí en México, en la UNAM, y fue en el año de 1964 cuando él empieza con sus primeros talleres de actuación y cine y todo lo relacionado con arte, ¿no? Bueno, su primer película se dice que fue en la que se llama Simón en el desierto. Esa fue la primera película donde él participa, no como personaje de cuadro, sino como protagonista. No sé si fue por cuestión de la mamá o si no fue por cuestión suya. Aquí la cuestión es que sí le gustó, sí fue un buen personaje y que fue una película que fue muy bien vista y muy bien recibida por el público. Bueno, le ayudó muchísimo, le fue muy bien. Y pues aparte pusieron una cara nueva, imagínense, en ese entonces estamos hablando de galanes de en su momento. Por ejemplo, podemos decir, no sé, este, a ver, puede ser, no sé, de don Pedro Almendaris, de don Pedro Infante, ¿cómo se llama? Luis Álvarez, creo que se llamaba así. ¿Quién otro más estaba en ese momento? Creo que don Rogelio Guerra, imagínense, Gustavo Rojo, Joaquín Cordero, todavía le tocó todavía con él. Bueno, son de algunos de ellos, ¿no? Que son más, reconocidos. Ah, que lamentablemente falleció, no, ese todavía no, ese es de los 90, ¿ok? Pero, pues, bueno, en su momento eran galanes de televisión, ¿ok? Y también, pues, en su momento empezaba lo que era lo que fue, digamos, el momento cúspide del cine mexicano, ¿ok? Bueno, aparte de esto,
resulta que tiene otra película que protagoniza que se hace llamar Los Caifanes, ¿ok? Así no es nada relacionado con la banda de música, es una película diferente, ¿ok? Creo que es de algo así de como de pandilleros, algo así, no recuerdo bien, pero así se hace llamar la película, se llama Los Caifanes. Y en televisión, él debuta en una telenovela que, bueno, yo creo que mucha gente la ha de conocer, más que nada porque ya la señora enloqueció. Bueno, de muchas telenovelas que participó él, porque ahí fue donde empezó todo este despapalle, que a él le encantaba hacer papeles aun que fuesen insignificantes. Por ejemplo, en las primeras que participó, que eran a blanco y negro, la más reconocida creo que se llamaba El Derecho de Nacer, que se llama así la telenovela, del 69. Resulta que, bueno, él participaba como mozo, bueno, como sirviente, ¿no? E inclusive participaba como el pordiosero, que el que según lavaba los carros. Imagínense, o sea, todo cualquier papel que fuese, no sé, de personajes supuestamente reales o de obreros, a él le encantaba hacer. O sea, él digamos, no distinguía en esas situaciones. Entonces, bueno, resulta que la telenovela donde más se le recuerda muchísimo en cuestión de televisión es en esta de Colorina, donde sale Lucía Méndez, que ya ven que habla de la historia de una chava que se dedica pues al trabajo sexual, ¿no? Y que se va a una casa y se enamora del mero dueño, que en ese entonces era Enrique Álvarez Félix, ¿sí está? Súper padre. A mí sí me gustó esa telenovela de Colorina. Es la única que he visto ahorita de las telenovelas mexicanas. Ay, no. Pero está muy buena, la verdad. A mí sí me gustó esa de Colorina. Y luego que la canta Don Camilo Sesto. Ay, no, imagínense una cosa espectacular. Bueno, resulta que le fue, bueno, mucho mejor. Porque fíjense, estamos hablando de que en ese entonces estaba Lucía Méndez como protagonista. Don Enrique Álvarez. Bueno, eran de los más reconocidos. Estaba esta señora Julisa, no me acuerdo cómo se hace llamar la mujer. Pero bueno, también en su momento, pues eran muy, muy reconocidos en su momento, ¿ok? Y fue como que, digamos, el cúspide de las telenovelas en su momento, cuando empezaron, lo que se le conoce como la fábrica de sueños en ese entonces, ¿no? Bueno, esta telenovela, como les digo, no estamos de los 60, estos del año 1978 aproximadamente, esta telenovela. Y pues bueno, fue de la más recordada y hasta el día de hoy sigue siendo retransmitida desde hace mucho tiempo, sabiendo que el señor estuvo en su momento en esta icónica telenovela. Después de esto hizo otras una que se llama Mi Rival, otra que también fue muy reconocida. De hecho, aquí fue también donde debutó igual como antagonista, como villano, que se llama Rina. En esta hacía al hijo de doña María Rubio, que de hecho aquí fue donde empezó el despapalle, porque resulta que en la historia bueno, de la señora esta, lo que trata de hacer la mujer esta bien malévola, es que el hijo se quede con toda la herencia, pero resulta ser que el hijo pues es homosexual, o sea que tiene a su pareja, a su esposo. Sí, desde entonces estaba empezando a hablar de ese tipo de temas. Entonces lo que hacía la señora era como que encubrir las relaciones que tenía el chavo en su momento, sabiendo que el señor era bien mañoso, sabiendo que era bien alocado. Y lo peor del caso es que sabía que en efecto tenía pareja y lo obliga a casarse en ese entonces con la que era la chava. Imagínense nada más qué tema tan fuerte en ese entonces y fue en su momento muy polémico. Y la misma María Rubio lo dijo en su momento que sí era bastante fuerte, bastante sonado. E inclusive llegó un punto en el que la gente ya casi la andaba ahí golpeando a Doña María. ¿Quién sabe por qué? Pero, o sea, podemos entender lo que era la homofobia en su momento, que hasta el día de hoy sigue todo el tema del machismo y que en efecto pues no hay respeto hacia la comunidad. Y ya lo hemos visto en este caso. Ahorita van a ver lo que pasó después. Fíjense. Después en el 85 hizo otra telenovela al lado de Christian Bach llamada De Pura Sangre, que bueno, también esta fue muy reconocida, que de hecho se grabó creo que en Chiapas, si no me equivoco, esta telenovela, y que fue, digamos, la primera historia de amor que se pasa a la realidad, porque recordemos que aquí se conocen Humberto Zurita y Doña Christian Bach, y pues ya sabemos toda la historia de amor. Entonces, bueno, después de esto, pues empezó a hacer diferentes telenovelas, empezó a hacer diferentes participaciones para muchas otras, en películas también inclusive, a tal grado de que, bueno, ya, pues, digamos, era un personaje ya bastante reconocido y bastante importante y que era la pila, pues, en cuestión de los primeros elencos que se estaban generando en lo que era televisión, ¿ok? Y que, bueno, digamos, aquí deja de lado de que, pues, era hijo de una artista muy conocida, o sea, la señora hacía su rollo
y él hacía su rollo, o sea, cada quien hacía sus cosas de manera diferente, de manera independiente, o sea, era lo que buscaba en su momento don Enrique, buscar su vida de manera independiente, sin que hubiese intermediarios o que hubiese palancas, o sea, la lección aquí fue que el señor nunca necesitó palancas, él siempre se mostró como fue, se presentaba como quería, presentaba su currículum vitae y hasta aceptaba cualquier papel por lo más insignificante que fuera. Y lo mejor de la situación es que siempre fue muy recatado y fue muy disciplinado, tanto en su forma de vestir, en su forma de hablar y en la manera de cómo se expresaba. Además de que en este caso siempre se mostró agradecido con cualquier trabajo por muy insignificante que fuera. ¿Ok? Bueno, ahora bien, viene la parte triste. Resulta ser que aquí es donde empiezan los chismes, los rumores, las envidias, el desagrado y el simple hecho de que como el señor pues siempre se mostró siempre sin escándalos, sin ningún exceso, sin ninguna loquera o alguna situación de agresión, inclusive trataba bien a su gente, a los admiradores, pues la gente aprovechó eso para burlarse de él, para criticarlo y hasta poner en tela de juicio sus preferencias sexuales. O sea, ya había homofobia, hasta el día de hoy sigue todavía esto en la comunidad. Resulta ser que él conoce a un actor que se hace llamar Carlos Piñar. Este actor pues no es conocido aquí en México, no es muy mencionado, pero resulta ser que ellos se conocieron porque iban a hacer una película, o más bien sí la hicieron. Lamentablemente el gobierno no sé para qué carajo se mete, la censuró. Por mí, sinceramente, esta historia está bastante buena y sería muy bueno retomarla porque es algo que está pasando ahorita en México, que es el rechazo hacia las familias del mismo sexo, el rechazo a la adopción, eh, todo lo relacionado a que no pueden vivir las parejas de una manera estable, de una manera normal, por así decirlo, que en este caso no haya paz, no haya tranquilidad. Resulta que don Enrique Álvarez Félix y Carlos Piñar hicieron una película que se hace llamar Primavera de los Escorpiones. Esta telenovela habla de una pareja homosexual que se establece como tal y en este caso pues tienen su vida de manera normal. La situación o la intriga se suscita porque el protagonista, que en este caso, bueno, los dos eran protagonistas, tanto Carlos como Enrique se enamoran de la misma mujer. La mujer que era fotógrafa es nada más y nada menos que doña Isela Vega. O sea, se enamoraron de la misma mujer. Y para colmo de fregar, se encariñan con el hijo de doña Isela Vega. Bueno, el niñito que tenía porque era madre soltera. Es un dilema bastante bueno, bastante fuerte, pero que es muy interesante porque estamos hablando de algo que lamentablemente se ha negado, que es el derecho a la adopción y el derecho, obviamente, de que una madre pues no dependa de un hombre, ¿ok? En este caso de lo que es la maternidad, en cierto aspecto, ¿ok? Bueno, la telenovela fue un verdadero escándalo, bueno, más bien la película fue un verdadero escándalo. Les digo telenovela porque a mí se me gusta verla como telenovela o hacerla como telenovela. La situación aquí fue que en efecto se llegó a tal grado a decir que supuestamente Carlos y Enrique tenían una relación. O sea, vean hasta dónde llegó el nivel de estupidez y el nivel de desprecio, o no sé, o sea, a tal grado de inventar tantas estupideces o tantas tarugadas con el fin de hacerle daño al señor, de desprestigiarlo, de difamarlo, porque ese es el término real, ¿ok? La situación es que, esta es una leyenda urbana, se dice que efectivamente Carlos no conocía nada de México. Carlos Piñar, pues como les digo, él era español, él vivía en Islas Canarias, él era originario de estos lugares, de lo que es Tenerife y todos esos rumbos. Bueno, resulta que este señor lo invitan varios productores mexicanos a participar en varias películas, en varias telenovelas, y fue cuando uno de los productores, no recuerdo si lo puse, no, bueno, uno que se llama, creo que si no me equivoco, se llama Israel Rodríguez, se llamaba este director de cine, lo invita y le da a conocer pues el argumento de la película, ¿no? De Primavera de los Escorpiones. De hecho, para colmo, sí existe la imagen, o sea, de la portada de la película, aparece Carlos abrazando a don Enrique, pues de una manera, pues vamos a decir, muy cariñosa, ¿no? O sea, digamos, se supone que era una pareja, ¿ok? Y entonces es la portada oficial de esa película de Primavera de los Escorpiones. Entonces resulta ser que pues a la gente, a unos sí les gustó, a otra gente no le gustó, la gente, muchos que generan como que conciencia con la comunidad, otros pues casi linchaban a la gente, especialmente a las hermanas de esa época,
Se les llegó a culpar tanto a Carlos como a don Enrique. Y miren, para colmo, ni siquiera ni la mamá lo apoyó. Vean nada más, o sea, él tuvo que hacer sus propias cosas con sus propias manos. O sea, tener que, pues, defenderse con lo que pudiera, tanto uno como el otro. Bueno, se llegó a decir que inclusive, pues, pues, voy a repetir, no conocía nada de México en su momento Carlos Piñar, y don Enrique se ofreció, pues obviamente, a que conociera todo lo que era México, especialmente lo que era la ciudad, lo que era Valle de Bravo, porque se grabó en Valle de Bravo esa película. Lo invitó a conocer todo lo que era la cultura y la gastronomía de México. Desde ahí empezó todo este despapalle de que supuestamente por eso tenía una relación. Imagínense dónde llega el nivel de morbo, el nivel de mentes conchambrosas o de mentes albureras, por decir que supuestamente por el simple hecho de que el señor lo llevaba a comer, lo llevaba a tomarse cervezas, que se iban a pasear, pero no era porque eran parejas, sino porque el señor se ofreció a que conociera el lugar como agente de viajes, como turista, vamos a decirlo así. O sea, era, digamos, un buen compañero que hasta lo que hacía era que la persona conociera todo lo que era el entorno y el por qué era muy afamado sobre todo lo que era México, porque hasta el día de hoy, pues muchos lo aman, pero otros también lo odian. Y lo hemos visto en varios casos, ¿ok? O sea que mucha gente es muy mal agradecida con el país, pero que también mucha gente es muy agradecida con el país. Entonces, eso fue lo que le enseñó don Enrique Álvarez Félix a Carlos Piñar, nuestra cultura. ¿Qué es lo que pasa? Un presidentillo de nombre Miguel de la Madrid censura a uno, lo manda a su país, y al otro, a Telerisa, le pide que lo vete. Desde ahí empezó todo, solamente porque se acompañaron, solamente porque fueron en son de amigos. Se inventó todo este despapalle, y a uno lo mandó a su pueblo y al otro lo mandó a que lo vetara. Así de fácil. Luego, llegaron dos viejas chismosas otra vez a hacer su despapalle, de nombre Ofelia de Medina y de nombre Yulisa. Yo creo que así como fueron de ardidas y de viejas calenturientas, yo creo que así son en su familia. ¿Por qué? Las dos mujeres argumentaron supuestamente que don Enrique les había propuesto matrimonio, lo cual no es cierto. Para empezar, recuerdan que yo les dije que en este caso tuvo esta situación de que su familia no se tragaba completamente, y él mismo lo dijo, tuvo una infancia muy infeliz porque ni el papá le brindó cariño, ni la mamá. O sea, imagínense, la mamá nunca le puso atención. Ajá. O sea, simplemente yo creo que para las portadas de revista hasta ahí nada más, pero nunca se atrevieron a preguntarle, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te fue? Oye, ¿qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Te gustó el trabajo? ¿No te gustó el trabajo? E inclusive algo así más directo. ¿Quieres que trabajemos juntos? Nunca se escuchó nada de eso. O sea, nunca se preocuparon los padres por su hijo. O sea, tenía que hacer sus cosas por él mismo. Bueno, resulta ser que gracias a esta estupidez de lo que hizo el señor, el mentado presidente, pues las dos viejas empezaron de viejas chismosas a decir que supuestamente sí era homosexual. O sea, a decir que según sí tenía relaciones con hombres, que según se iba a salir con hombres, que según hacía salidas y que la fregada. Estas dos viejas ardidas dijeron tantas estupideces al pobre señor, que por esa situación se dice que por eso tenía este famoso bajón. O sea, ya se le habían bajado las defensas, se había empezado a sentir mal, ya no tenía, digamos, los mismos ánimos, ya empezaba pues a enfermarse constantemente de tanto rechazo y de tanta exclusión, que hasta gente de su propia empresa, para colmo, que ni siquiera es de su propia empresa, gente de la empresa Rascuacha, lamentablemente inclusive lo rechazó. O sea, lo mandó bien lejos solamente por las tarugadas de estas dos viejas, incluyendo el del mentado presidente. Y bueno, lamentablemente, pues sabemos, ya tenía, digamos, diferentes malestares. De hecho, la última película que hizo fue una que se llama La Casa del Pelícano, y después hizo otra telenovela que se llama Marisol. Ahí fue donde ya se notaba que ya estaba muy mal, o sea, que ya se sentía como que débil, a tal grado de que se dijo que, bueno, él ya no podía más. O sea, lo bueno es que terminó de grabar todos los capítulos, o sea, de las telenovelas, entonces ya ven que duraban entre 2 o 3 años aproximadamente. Pero bueno, ya lamentablemente ya no se sentía con ganas, o sea, ya no se sentía de buena salud, se empezaba a sentir mal, se dice que tuvo fiebre en su momento, se empezaba a cansar demasiado. Entonces un día resulta ser que ya terminando las grabaciones se va. O sea, él ya se fue rápido, y más porque ya tenía el dolor de la garganta.
se empezó a sentir mal durante la noche, le marca a su médico de cabecera, pero en ese entonces cuando estaba empezando a marcar, empezó a ser muy feo, empezó a respirar de una forma bastante complicada, se le estaba obstruyendo la respiración. El médico, supuestamente, aquí hay dos versiones. Una se dice que al parecer llega el médico, pero lamentablemente ya no lo encuentra vivo, ¿ok? O sea que ya había fallecido pues en su cama. Otros lo que dicen es que manda un médico a otra persona a que en este caso, ya sea del hospital o creo que era su asistente, para que lo trasladara a un hospital cercano ahí donde vivía en México. Pero resulta ser que no, que al parecer pues también igual lo encontró, pero ya sin signos vitales, que según lo encontró en la sala, lo encontró pues ya sin signos vitales, ¿no? Al punto que voy, lamentablemente, pues falleció en la madrugada del día, vuelvo a repetir, el 24 de mayo de 1996 por un infarto y más por las complicaciones que ya tenía. Nunca se supo si fue neumonía, si fue alguna complicación del corazón, pero bueno, ya lamentablemente pues ya no se sentía bien. En ese entonces la señora, su mamá, doña María, estaba pues en París. Se entera lamentablemente de esta situación porque resulta que don Ernesto Alonso, que era su amigo de doña María, que era un productor de telenovelas muy reconocido hasta el día de hoy, pues fue el que le dio la noticia de que lamentablemente pues había fallecido por complicaciones al corazón. Entonces, la señora se regresa a México lo más pronto que pudo y pues ya saben, se hizo el funeral, se hicieron marchas fúnebres, se hizo una misa pero bastante grande, a lo grande, con las cosas que le gustaban en su momento a don Enrique. Pero bueno, aquí pues bueno, la lección fue que el Señor, digamos de esa manera, nos enseñó que siempre fue disciplinado, pero lamentablemente siempre vivió a la sombra de los prejuicios, de la discriminación, del desprecio, del rechazo, ¿cómo se llama? Del resentimiento, e inclusive hasta que la misma sociedad mexicana lo repudiara solamente porque hacía personajes que se supone que iban a hacer conciencia en algún futuro, como en este caso a la comunidad LGBT. Por eso se dice que este personaje representa mucho a la comunidad porque aparte de que según tenía esta supuesta relación que no fue cierto, yo no sé para qué diablos están diciendo tanta jada, yo creo que en este caso lo hizo digamos, por amor al arte, como les puedo decir, nunca despreció cualquier papel, no era tan especial como su mamá, y eso fue lo que en este caso pudo haberse ensañado la mamá, que en este caso él aceptó cualquier papel por muy insignificante que fuera. Él siempre fue muy disciplinado desde el primer momento que se despertaba hasta el último día que lamentablemente pues ya no estuvo. Y fíjense, muchos papeles tuvo, sobre todo en telenovelas, fíjense, la última que hizo fue Marisol. Después le siguió La sonrisa del diablo, Luz y sombra, Tal como somos, De pura sangre con Christian Bach, Tú eres mi destino, Lo que el cielo no perdona, Colorina con Lucía Méndez, imagínense nada más, Rina con María Rubio, Lo imperdonable, El manantial del milagro, Mi rival. Esta la hizo con otra actriz llamada Sabi Kamalich. Bueno, aquí no fue muy reconocida en México, pero se sabe que en Perú pues fue un personaje muy importante. Aquí pues tuvo dos que tres telenovelas, pero así que dijeran, uy, qué bruto, qué bárbaro, qué reconocida, pues no, la verdad no. El edificio de enfrente, el carrusel, las gemelas, el profesor particular. Fíjense, esta telenovela llama mucho la atención. Se hace llamar La Constitución, es una telenovela de época. Esta telenovela fue la primera y única telenovela que participó su mamá, doña María Félix. Es la única telenovela hasta el día de hoy que fue registrada, o sea que se tiene registro de que la señora participó como protagonista junto a Ernesto Alonso. Aquí él hizo al personaje de Plutarco Elías Calles, que ya ven que fue este personaje que hizo el famoso Maximato y que inclusive se fue en contra de la gente, de los cristeros especialmente, ¿ok? Que a fuerza quería que pagaran dinero y que pagaran regalías y no sé qué tanta jalada. Y que derecho de piso, o sea, empezó a alocarse muy feo. Bueno, me imagino que en ese entonces sí pudieron haber participado juntos. ¿Por qué? Porque esa telenovela duró más de 2 años, del año 70 al año 72. ¿Ok? Mismas épocas, mismos años en los que todavía Don Enrique estaba participando como antagonista y como personaje de cuadro en varias películas. Entonces, sí pudo haber participado con su mamá, aunque ella nunca quiso. Imagínense. Luego hizo el retrato de Dorian Gray, que ya ve, fíjense, aquí viene otro dato. Recordemos que este escritor, Oscar Wilde, siempre ha sido muy criticado porque según era gay, porque según era homosexual. Esta novela es una serie de cartas bastante grande que le hizo precisamente este personaje a su supuesto amante.
¿ok? Y que por eso la Inquisición lo mandó a, o sea, hacerle papilla y que según le hizo trabajos forzosos y que lo trató como quiso, ¿no? Entonces se sabe que fue el mayor crimen de odio y el mayor crimen de homofobia a nivel global, ¿ok? Y le tocó para colmo hacer el personaje, al principal, Dorian Gray, ¿ok? En este caso le tocó hacer al personaje de Oscar Wilde. De hecho, se sabe que por eso, se sabe que tuvo que encubrir este personaje, pero se sabía en cierto punto que era Don Oscar Wilde disfrazado con otro seudónimo, ¿ok? Después hizo otra que se llama Entre Sombras. Y luego hizo también las primeras versiones, en este caso de la de Corazón Salvaje. O sea, antes de que saliera la versión de Eduardo Palomo con esta Edith González, él participó en otra versión similar. No sé si fue con doña Susana Dos Amantes o fue también igual con esta señora Sabika Malich. Es que ya ven que se hicieron varias versiones de Corazón Salvaje. Entonces, de las más destacadas estaba creo que doña Sabi, doña Susana Dos Amantes, Jacqueline Andere, creo que estaba en ese entonces. También estaba Joaquín Cordero, imagínense. Entonces sí le tocó trabajar con él. Entonces, bueno, o sea, estuvo con diferentes actores, de muchos aprendió y hasta muchos otros aprendieron de él. Y lamentablemente, pues, como ustedes pueden notar, le dieron la espalda. Y como tal nos podemos dar cuenta, también sufrió lo del famoso síndrome del quemado. O sea, así como fue muy apreciado, también fue despreciado y también fue muy incriminado. Tanto en la parte de su vida íntima y privada, como en la situación de que pues le gustaba hacer cualquier papel, por muy perjudicial o muy desviado que como muchos nos hacen entender. De hecho, ya en situación de coraje, él siempre lo dijo, nunca fue un desviado. O sea, haciendo referencia a que nunca fue un personaje homosexual. Siempre, si trataba bien a este señor a Piñar, era porque era un buen amigo, fue una buena persona, pero de hasta ahí nada más. Y lamentablemente, dos personitas, o más bien tres o cuatro, casi medio millón de personas, lamentablemente, pues hasta el día de hoy, creen que este señor lamentablemente era homosexual y siguen con esa finta de que el señor pues era una persona de closet. Y lo cual me parece bastante despreciable de su parte, porque me imagino que en su vida real, pues así son. O sea, son personajes de closet que en este caso no saben ni qué diablos quieren. Y el señor siempre se definió, fue un hombre que en este caso tuvo carácter, siempre pidió respeto, exigió respeto y siempre fue disciplinado en su trabajo. Algo que lamentablemente se está perdiendo. ¿Ok? Bueno, yo espero que lo consideren y espero que en este caso les ayude muchísimo lo que lo que lamentablemente pues vivió este icónico personaje, ¿ok? Bueno, pues espero que les haya gustado muchísimo la situación o bueno, la vida y obra de este icónico personaje, que bueno, como les voy a repetir, pues él quiso hacer su propio perfil, su propia vida, sin tomar en cuenta pues que era hijo obviamente de alguien tan importante. O sea, él deja de lado toda esta ideología y él busca pues por su propia cuenta ser alguien importante, sobre todo en la industria del espectáculo. Y vaya que sí lo estaba logrando, pero lamentablemente tuvo que detonarse una cuestión tan estúpida y que en efecto haya generado que hasta le afectaran su salud, ¿ok? Bueno, pues espero que les haya gustado muchísimo esta historia, espero que les haya ayudado también a hacer conciencia respecto a lo que es la identidad personal, a evitarse cualquier tipo de comentario tan estúpido y que en efecto pues a vivir la vida como fuese, como una persona normal, ¿ok? Sin ningún prejuicio y sin ninguna exclusión, ¿ok? Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que obviamente pues ya se pueden suscribir a este canal. Que obviamente le pueden dar like a y a todos los videos que ya están disponibles. En este caso activar su campanita, obviamente para que ya sea YouTube que ya está listo este video. Igual sus comentarios son muy importantes. Si les gustó, si no les gustó, qué les pareció, qué no les pareció. Todo es completamente aceptable y totalmente válido. De igual forma, pues también que lo logren compartir para que esto se refuerce y que también, como vuelvo a repetir, se tome conciencia y se tome importancia de que en este caso, pues no haya ese tipo de prejuicios y ese tipo de difamaciones, ¿ok? Y siempre, como lo vuelvo a repetir, se exija siempre respeto, ¿ok? Bueno, y de igual forma, pues les pido eso, que en este caso me apoyen, porque ya vamos a llegar casi a los 500. Ay, no, qué cosa tan más increíble. Y bueno, pues pues vamos a retomar todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Les agradezco muchísimo la atención. Espero que les haya gustado nuevamente. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por su compañía. Y pues bueno, no me queda más que despedirme. Muchísimas gracias. Nos vemos en una siguiente edición. Y recuerden una cosa. En este espacio, a mí y a todos se nos permite hablar
porque el silencio es la peor mentira. Y vaya que lo es. Ajá. Ok. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarme. Y nos vemos en una siguiente edición. Gracias. Hasta luego. Bye bye. Gracias.